días, mis amados. Qué bueno podernos ver nuevamente en esta preciosa mañana, muy agradecidos con Dios por su infinita bondad, su gloriosa misericordia que está siendo derramada sobre cada una de nuestras vidas. Dios es hermoso, que ha extendido sus cuerdas de amor y con ella nos está atrayendo hacia su corazón, nos está atrayendo hacia el destino glorioso que Él dispuso para nuestras vidas y para nuestros corazones. Amados, un abrazo especial para todos. Hoy tenemos algunas modificaciones en la transmisión y damos gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a todos los muchachos para dedicar tiempo y disposición para trabajar en todo esto, de manera que les bendecimos, damos gracias a todos, a Samuel, a Juanjo, a Juan Camilo, a Steven, bueno, a todos el grupo de alabanza que han estado ahí trabajando en diversas áreas para que cada día podamos ofrecer lo mejor al Señor, con excelencia, con gratitud de nuestro corazón. Así que para ellos toda nuestra gratitud por lo que Dios está haciendo a través de sus vidas, por la disposición que tienen para el Señor. Ya vamos a tener en nuestras transmisiones también tiempos de adoración, de alabanza. Estamos trabajando en ello, construyendo varias cosas, de manera que, mis amados, no olviden orar por todos y cada uno de nosotros, por los que compartimos la palabra. Ayúdanos a orar por cada una de nuestras vidas, de los que servimos en diversas áreas al Señor, para que podamos cada día oír al Señor, estar atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos permite ir avanzando, ir creciendo, irnos preparando en más cosas, pero sobre todo en que nuestro corazón esté preparado para el Señor. Amados, no olvidemos que hoy, al finalizar este tiempo de la palabra, vamos a estar celebrando la Santa Cena, de manera que no olvides prepararte ahí con el jugo de uva, con el pan, para que estemos todos juntos disfrutando lo que vamos a seguir ahondando y aprendiendo de la palabra preciosa del Señor. Damos un abrazo especial para todos y les animamos con todo el corazón para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos, para que seamos edificados en su precioso amor. Así que le invito a que disponga toda su atención, que se prepare ahí con su Biblia, con su corazón, con todo nuestro ser dispuesto para que el Señor nos llene una vez más con su presencia en estos momentos que nos permite estar unánimes juntos y en armonía delante de su presencia. Cuán hermoso, expresó el salmista, es estar los hermanos juntos y en armonía con el Señor, en unidad con su Espíritu. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta mañana. Te damos muchas gracias, oh Dios, por fortalecer nuestras vidas, por permitirnos cada día ir creciendo y avanzando en tantas cosas, porque tú eres especial y maravilloso, excepcional, y aún en esta mañana nos permites una vez más acercarnos a ti con un corazón, Señor, que necesita aprender, que necesita recibir luz, dirección, enseñanza, instrucción de tu propósito, de tu voluntad, del deseo precioso de tu corazón para cada una de nuestras vidas. Te pedimos que nos des sabiduría en esta mañana, que nos des la gracia en este precioso día de tener una conexión contigo, de tener una conexión con tu corazón, de que tus palabras, Señor amado, sean oídas y sean recibidas en nuestro espíritu, Señor. Permite, oh Dios de los cielos, que esa vida del espíritu sea, Señor, cada día despierta a nosotros, porque es la vida que tú nos has dado para tener una conexión contigo. Permíteme ser un pueblo, Dios de los cielos, Señor, que se ocupe de las cosas del Espíritu, como dice tu palabra, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz, Señor. Y es lo que anhelamos, precioso Dios. Ayúdanos. Aún en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Te pedimos que nos ayudes a venir cada día con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, porque este corazón no lo despreciarás, como expresó el salmista. Que cada día tu obra sea hecha en nosotros, que podamos decir como el salmista: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor amado, dirígenos esta preciosa mañana. Queremos poner el tiempo de adorar, el tiempo de poder expresarte a través de el canto, la necesidad, la gratitud, la grandeza que reconocemos, Señor, que solamente está en ti. Permítenos levantar la mirada en esta mañana hacia el cielo y permítenos, oh Dios de los cielos, Señor, que más que brindarte música,
sea un corazón, oh Dios, que se derrite ante tu presencia. Por favor, guíanos. Te lo pedimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Digno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Y a mi corazón a lo alto y lo profundo, en tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Digno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Gloria no se puede esconder, ya no soy el que fui. Al mirarte cambia todo en mí. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey.
aleluya, 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 mi rey. Es aleluya, 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 mi rey. Es aleluya, mi rey. Qué precioso es adorarte, Señor, y bendecir tu nombre, y reconocer, oh Dios, que solamente tú eres la única fuente que sacia, que llena, que sostiene, que fortalece, que llena cada uno de nuestros corazones. Permítenos oír tu dulce voz, atrayéndonos hacia tu corazón. Permítenos oír el llamado, Dios, que cada día, cada segundo y a cada instante nos estás haciendo de correr a tus brazos, oh Dios, a ese destino glorioso que tú preparaste para cada una de nuestras vidas, a ese destino inigualable, Señor, para el que tú hiciste al hombre, para el que lo formaste, para que él soplaste de ti mismo y lo hiciste y lo conformaste a tu imagen y a tu semejanza, Dios. Ayúdanos a entender que a ningún otro ser, Señor, lo hiciste, Dios, como nos hiciste a nosotros. Y nos hiciste para ti, nos hiciste para vivir en lo íntimo contigo, nos hiciste para fundirnos en uno contigo, nos hiciste para que nuestras vidas estén, Señor, fundidas en ti, donde todo lo que yo soy se desvanezca en tu inmensidad, en tu grandeza, en tu fidelidad, en tu señorío, en tu hermosura. Cuán precioso tú eres, Señor. Danos corazón, Señor, para oír tu palabra, para oír, Señor, no letra, sino para recibir vida en el Espíritu, como está escrito: las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, Señor. Te pedimos, Dios eterno y maravilloso, que la vida espiritual de esa palabra, Señor, invada cada uno de nuestros corazones y nos llene de ti y apegue nuestros corazones cada vez más y más al corazón tuyo. Bendícenos con tu palabra esta mañana, con esa palabra, oh Dios, que traspase nuestro corazón, que nos llene de la vida tuya, que nos llene de tu presencia, de tu amor, de tu aliento, que nos llene de todo lo que viene de ti, Señor. Padre, gracias. En tus manos ponemos tu palabra. Guíanos y háblanos a lo profundo del corazón a través de ella. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados, qué bueno y qué precioso es poder estar en las manitos de Dios para seguir perseverando en esta búsqueda de su corazón, en esta búsqueda de su presencia, en esta búsqueda de su amor, pero sobre todo, pedirle al Señor que nos permita cada día cavar y ahondar. Hemos visto cómo el apóstol Pedro expresó que respecto a esa salvación que nos ha sido anunciada, los santos profetas que hablaron inspirados por Dios, indagaron diligentemente acerca de qué persona y de qué lugar indicaban las Escrituras, y guiados por el Espíritu de Cristo, dice la palabra, estaban ahí permanentemente ahondando en esto. ¿Cuánto más nosotros? Y ellos estaban hablando de lo por venir, y nosotros hablamos de lo que ya vino. ¿Cuánto más nosotros necesitamos cavar y ahondar en esta realidad tan preciosa que solo el Señor puede traer a cada una de nuestras vidas? De manera que hemos venido abordando en algunas de las últimas reuniones el tema de la justificación. Iniciamos allí en el Salmo 32, hablando acerca de ese proceso que vivió David cuando su corazón fue abierto para desnudar su condición delante del Señor, para confesar su pecado, para recibir de parte de Dios, y cómo el salmista celebra de una manera especial que bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido quitada. Y él está hablando del regalo, que no hay regalo que se compare al regalo de haber sido perdonado, porque necesitamos entender para qué he sido perdonado, porque ese no es el fin de la obra de la cruz, es parte del proceso. El proceso de ser perdonados, pero para ser llevados ¿a dónde? Hacia aquel lugar
Después continuamos viendo un poco más acerca de esta justificación tan hermosa que nos da un acceso a tener una relación con Dios. Y veíamos el último tema acerca de cómo el Señor nos permite entender que esa justificación tiene un propósito y que en ese propósito tiene un cambio de vida. Pero en ese cambio de vida no nos podemos quedar solamente pensando en la letra o solamente pensando en cambiar comportamientos o en cambiar actitudes o en cambiar actividades. No, esto va mucho más allá que esto, porque no, cuando estamos hablando de regresar a Dios, no estamos hablando que regresar a Dios significa cambio de actividades. Significa que regresar a Dios significa venir a Él para recibir de la vida de Él mismo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro ser. Y hoy vamos a ahondar un poco más de esto, porque muchas veces se habla de un pueblo, de una iglesia viviendo lejos del propósito de Dios, porque muchas veces hemos recibido algo a lo que no le hemos dedicado tiempo a escudriñar, a lo que no le hemos dedicado tiempo para qué lo hemos recibido, qué es lo que nos ha sido otorgado, cuál es el privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. Así que quiero que iniciemos allí en Romanos, ubíquese en su Biblia en Romanos, capítulo número 5, versículo número 1 y 2. Hemos estudiado cómo a Abraham le fue atribuida por fe la justicia de Dios, que Abraham entendió y recibió luz para comprender que Dios mismo es el que justifica a los impíos y que necesariamente no solamente a Abraham le iba a ser atribuida por fe esa justicia, sino a todos y cada uno de nosotros, los que Dios por su gracia nos permite poner la mirada en Jesucristo y en esa obra gloriosa que hizo para ser llevados al corazón del Padre. No olvidemos que el perdón de pecados es la puerta de entrada para ser llevados al propósito glorioso y eterno, al destino eterno que Dios preparó para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Porque esa luz nos va alumbrando que nosotros no fuimos creados, que nuestro destino no es estar sumergidos en un mundo de pecado. El destino glorioso que Dios preparó para nosotros es estar sumergidos en su presencia, es estar inundados de Él, que todo lo que yo soy se desvanezca en todo lo glorioso, lo excelso, lo maravilloso que Él es. Y por eso Dios nos ha otorgado un don maravilloso como la fe, como dice la Escritura, que la fe y la salvación son un regalo de Dios. Dios ha puesto fe en nosotros para que podamos poner la mirada en Él. Con eso Dios nos capacitó para que nosotros pudiéramos mirarlo. Un pueblo que estaba muerto en delitos y en pecados, es Dios el que lo ha capacitado con su poder para que ese pueblo pueda poner la mirada en Él. Y entonces dice Romanos capítulo número 5, versículo número 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y habla de la justicia que nos es atribuida a cada uno de nosotros cuando Dios nos permite por su poder poner la mirada en Él. Y poder, como dice Juan 3:16 de una manera muy especial, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que por fe pueda mirar al Señor y pueda abrazar lo que el Señor nos otorgó allí, reciba la poderosa vida de Dios, la preciosa vida de Dios, el tesoro más preciado para cualquier creyente. Necesitamos entenderlo con todo nuestro corazón y necesitamos entenderlo con todas nuestras fuerzas. El tesoro más preciado para cualquier creyente tiene que ser el Señor. Por eso el precioso Jesús nos enseñó que si alguno quería venir en pos de Él y no le amaba más a Él que a su esposa, a sus hijos, que a su familia, que a su propia vida, no era digno del reino de Dios. De manera que Dios nos va direccionando a ese destino glorioso con el que Él nos creó, a ese diseño maravilloso con el que Él hizo y nos formó allí en el huerto del Edén, con el propósito maravilloso que salió del corazón de Dios de hacer al hombre de una manera especial. Quiero leer esta misma porción de Romanos 5, 1 y 2 en la versión Palabra de Dios para Todos,
porque lo expresa de una manera muy bonita que nos permite como tener un poco más de luz frente a este regalo maravilloso. Dice así: así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. ¿Te das cuenta? Estábamos enemistados. Nuestros pecados y la muerte que nos inundó nos hizo personas totalmente separadas de Dios. Pero ahora Cristo, que es la manifestación de la obra y del corazón del Padre en el Monte Calvario, nos ha reconciliado con Dios. Aún la Escritura dice que Dios mismo, por medio de Jesucristo, nos estaba reconciliando con Él. Así que dice acá: y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Verso 2. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. ¿Se da cuenta lo hermoso? Que el perdón de pecados apenas es la entrada para que yo entre a algo mayor. No puedo quedarme ahí en la puerta de entrada. No puedo quedarme ahí porque puede quedarse mi corazón paralizado. No, es la puerta de entrada para algo mayor en el destino glorioso que Dios dispuso para nuestras vidas. Aquí en esta porción nos deja ver cómo Dios nos ha puesto en paz con Él y nos ha hecho partícipes de su presencia para que participemos de su gloria, de todo lo que Él mismo es, de todo lo que Dios mismo es. Es de lo que Dios nos ha hecho partícipes, para que participemos de su plenitud, para que participemos de su vida, para que participemos de su llenura, para que participemos de su naturaleza. Y esto es sumamente hermoso. Dios, a través de todo lo que ha creado, se ha manifestado a cada uno de nosotros, los seres humanos. Se ha revelado a cada una de nuestras vidas, pero no para que el hombre nos quedemos ahí maravillados o nos quedemos ahí embelesados con la creación. Ese no es el propósito de Dios, sino que nosotros podamos ver lo creado y en lo creado conozcamos aspectos del corazón de Dios, aspectos del carácter de Dios que a Él mismo le ha placido dar a conocer. Va conmigo allá, Romanos en el capítulo número 1, en el versículo número 20. Dice la Escritura de una manera hermosa: no olviden que la palabra de Dios es eterna y que muchas veces nosotros como seres humanos no podemos definir un tema frente a una sola cosa, porque la Escritura dice: la suma de tu palabra es verdad, pero cada tema es tan profundo y tiene una relación tan vasta con toda la vida espiritual que Dios quiere derramar con nosotros, que Dios nos va permitiendo es ir palpando y palpando aspectos para irnos llevando cada vez más profundo. Como lo hizo en la visión que le dio a Ezequiel, que Ezequiel fue introducido en un río, pero al principio solamente el agua le llegaba a los tobillos, pero después fue llevado por Dios mismo más adentro, le llegaba a la rodilla, después le llegaba a los lomos hasta que lo tenía totalmente cubierto. Así desea Dios irnos permeando con su palabra para irnos llevando a estar completamente cubiertos de Él, completamente metidos en su inmensidad. Miren lo tremendo, cuando una persona está metida allí dentro de un río de una manera especial y el río tiene una fuerza impresionante, casi que lo que la persona necesita es dejarse llevar por ese río. Y cuando hablamos del río del Espíritu, no de las cosas del mundo, sino del río que viene de Dios, de ese río que sale del corazón de Dios y que nos conduce en una sola dirección, hacia su corazón, porque es hacia allí donde Dios todo lo que está haciendo cada día en nosotros lo está obrando para llevarnos de regreso allí. Entonces estamos viendo cómo Dios dispuso que a través de todo lo creado nosotros conozcamos cosas de su carácter, de su naturaleza. Romanos 1:20 dice: porque cosas que no era posible ver de manera natural, las cosas que no podíamos ver con los ojos naturales, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Mire lo hermoso. A Dios le ha placido hacerse visible al hombre con un propósito, para que el hombre le conozca. Y al conocerle, el hombre esté maravillado con su creador. Miren, no maravillado con la creación, maravillado es con su creador. Para que al ir percibiendo a través de la forma en cómo Dios se va revelando,
podamos ir conociendo aspectos de ese Dios inexplicable, de ese Dios inabarcable, porque me ha llevado el Creador con una disposición para que lo conozca a Él en lo íntimo. Todas estas cosas que me van permitiendo ir conociendo más a Dios me tienen que ir haciendo un pueblo, una persona más íntima del Señor. Dios nos revela cosas de su corazón para que yo simplemente tenga más que decir de Dios. No, Dios nos revela cosas de su corazón para hacerme más íntimo, para hacerme más cercano, para hacerme más pegado a Él, para que mi corazón esté cada vez más unido a su corazón, para que todo lo que mi vida desee cada día sea más y más al Señor, más y más al Señor. Al hombre, el Señor le ha permitido ir percibiendo la grandeza de su Creador, la grandeza de su Hacedor, la grandeza de ese Dios santo, único, incomparable, y que al ir percibiendo esa grandeza vaya cayendo derretido de amor ante su dueño, ante su Señor, ante su amo, ante su formador, ante su Salvador, porque eso es lo que Dios dispuso desde que hizo al hombre, dispuso que el hombre se relacionara íntimamente con Él. Dispuso que el hombre se relacionara íntimamente con su corazón. De manera que cuando leemos Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 90, nos va a permitir encontrar algo bien precioso, que está muy relacionado con una exclamación que hizo el rey David en uno de los salmos. En 2 ocasiones él hace una exclamación bien tremenda que nos deja ver nuevamente que lo creado nos lleva a conocer aspectos del carácter de Dios que nos lleven a caer maravillados con quién es Él, con quién es Dios. En los Salmos, si me acompaña al capítulo número 8 del libro de Salmos, Salmos capítulo número 8, en el versículo número 3. Ubíquese allí un momento. Salmo capítulo número 8. En el versículo número 3, David, desde el verso 1, viene hablando y viene expresando de una manera especial: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, cuando los ojos del ser humano empiezan a ser abiertos para ver a Dios, es imposible que haya alguna dirección en la que el hombre mire que no esté encontrando a Dios, que no esté viendo a Dios, que no esté reconociendo a Dios. Cuando no pasa eso, necesariamente es por nuestra dureza, por la ceguera o por la muerte que invade nuestro corazón. Pero cuando llegamos ahí al versículo número 3 del capítulo número 8, David tiene la experiencia de que antes de que se expusiera lo que dice Romanos 1:18, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación en las cosas hechas, de manera que no tenemos excusa para reconocer a Dios. Dice en el verso 3, ¿hacia dónde está mirando? Está mirando en varias direcciones. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos. Mire, él está viendo la inmensidad del cielo, pero no está maravillado con el cielo. Está maravillado con el que diseñó el cielo. ¿Se da cuenta lo hermoso como todo ha sido dispuesto es para que yo vea a Dios, para que yo perciba la grandeza, el carácter, los atributos preciosos de nuestro Salvador? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire, él no está derretido para rendirle honor a la luna, ni está derretido para reconocer a Dios como el Dios Sol. No, él está viendo esa inmensidad que hay en lo creado, cómo me manifiesta a Dios, y ve todo eso tan poderoso que Dios ha hecho, pero le surge una pregunta dentro de su corazón, que está ahí en el versículo número 4. Digo pues, cuando veo toda esa grandeza de Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cierto? Mire, empezó a contemplar lo hecho por Dios, pero le surgió una pregunta dentro de su corazón. ¿Para qué ha sido hecho el hombre por Dios? ¿Para qué? Porque Dios hizo una diferencia entre el hombre y todo lo demás creado. ¿Por qué Dios eso? Si yo veo la grandeza de todas las cosas, pero veo que hay algo, un propósito mayor de parte tuya para con el hombre, más que para todas las cosas
que ha creado. Y si pasa ahí al Salmo 144, en el verso número 3, mira cómo lo expresa. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Y él tiene una gran inquietud, o sea, Señor, ¿por qué soy de tanto valor para ti? ¿Cierto? O sea, para Dios el ser humano no es un ser insignificante, no es hay algo que no tiene valor, no. ¿Creerías que Dios hubiera dado a su hijo para morir en la cruz del Calvario por algo que no tiene valor? ¿Entregaría algo tan valioso como la vida de su hijo por algo que no tiene valor? No. Tenemos que ir entendiendo cuál es el valor con el que Dios hizo al hombre. Y cuando el hombre va teniendo luz y entendimiento de eso, entonces va a entender el valor del precio que ha sido pagado por él para tener una relación íntima con el Creador. Pero si miramos esto que hizo estallar aquí el corazón de David, que lo hizo estremecerse al mirar lo creado, pero decir, todo lo creado tiene una gloria, Señor, pero tú no pusiste la mirada en lo creado, pusiste la mirada en mí, Señor, pusiste los ojos en mí. Me pregunto entonces, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Para qué me hiciste? ¿Qué es la pregunta que tantas veces escasea en el corazón de la iglesia? Que se pregunta es, ¿por qué me pasa esta situación? Que se pregunta, ¿por qué es este tropiezo? Que se pregunta, ¿por qué esta dificultad? Que se pregunta, ¿por qué esta circunstancia? Pero pocas veces la iglesia se pregunta, Señor, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Por qué has puesto tu mirada? ¿Por qué me has considerado de alta estima? Como lo ha expresado el Señor allí aún a través del profeta de Jeremías, cuando le dice al pueblo de Israel que a sus ojos había sido de gran estima, o sea, de gran valor. Tú y yo somos de gran valor ante los ojos de Dios, pero de gran valor no por lo que tengamos, de gran valor es por el diseño con el que Dios nos hizo, de gran valor por el destino eterno que Dios planeó, planteó, dispuso para cada uno de nosotros y con el que Dios nos está llevando a conocer. Así que vemos aquí un asombro en el corazón del salmista, y ese asombro tiene que ver es con el propósito de Dios en su vida, con el destino glorioso de Dios para el ser humano, que fui hecho para Dios, que fui hecho para ser un ser que tenga la relación más íntima con su creador, que a ninguno de los seres creados Dios le dio este privilegio que le dio al hombre. A ninguno de los seres creados les dio el privilegio de ser un ser íntimo con Dios. Y nos damos cuenta que Dios en la creación no simplemente está narrando cómo le dio una ayuda idónea al hombre, cuando vemos allí lo establecido y narrado por Dios en su palabra. No, mis amados, tenemos que ir más profundo. Dios, allí en Génesis capítulo número 1, nos está abriendo su corazón para que caigamos derretidos ante el destino glorioso que Él preparó para nosotros. Solamente vemos en el capítulo número 1 de Génesis, aunque pareciera un capítulo tan corto, resumir tanto en tan pocas palabras, pero es que allí hay un contenido glorioso del corazón de Dios, porque allí Dios está dejando ver con claridad el destino glorioso para el cual nos preparó a ti y a mí, el destino glorioso que Él dispuso para tu vida y dispuso para mi vida. De manera que si me acompaña allí a Génesis, por favor, capítulo número 2, Génesis, capítulo número 2, versículo número 18, Génesis, capítulo número 2, versículo número 18. Miremos algo muy especial acá y miremoslo con el corazón, amado, porque si el pueblo de Dios podemos entender el destino eterno, glorioso de Dios para nosotros, nuestra vida en esta tierra, lo que reste de tiempo va a cambiar, porque no vamos a vivir bajo los parámetros de este mundo. Vamos a vivir bajo la guía, la dirección, bajo ese destino eterno, glorioso, hermoso, que Dios preparó para cada uno de nosotros. En Génesis 2:18, vamos a partir de acá. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando ha sucedido toda esta expresión que hay aquí, el Señor ha creado absolutamente todo. Nuevamente miramos, creó el universo, creó todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra, hizo todas las cosas. Y dice que
Lo último que el Dios formó fue al hombre. Y al hombre fue el único ser que Dios dice hizo a su imagen y a su semejanza. Todo lo demás expresa a Dios, pero no hay alguien que haya sido diseñado para expresar más a Dios que el hombre. Tú y yo, un diseño glorioso de parte del Señor. Está toda la creación terminada, ha sido creado el hombre, pero no se encuentra quien pueda tener una relación íntima y profunda con el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. No sea yo con quien se relacionará el hombre. Y dice que una vez pasa esto, todos los animales son traídos delante de Adán y les fue puesto el nombre. Una conexión entre Dios y el hombre, de manera que Dios mismo le estaba enseñando al hombre cómo había de llamar a cada animal. Más que ser la sabiduría de Adán, era Dios mismo manifestándose a través de Adán. Y le pusieron los nombres a todos los animales, cómo habrían de llamarse, cómo habrían de ser conocidos. Y dice ahí en el versículo número 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. O sea, habían animales hermosos. No olvide que aquí la creación estaba en una dimensión muy diferente a como la conocemos ahora. Aquí todos los animales estaban constituidos de una manera diferente, no habían sido afectados por el pecado, de manera que todos pasaban y cada animal tenía detalles, características hermosas que manifestaban el corazón de Dios. Pero mire, que aunque habían seres creados, hermosos, con características, con colores, con formas, bueno, con cantidad de cosas preciosas, nos damos cuenta que termina diciendo algo aquí, más para Adán no se halló ayuda idónea para quién, ayuda idónea para él. Mire, hasta aquí hay un cúmulo de cosas creadas, el cielo y toda la gloria que Dios puso en él. Aquí está creada la tierra y todo lo que Dios ha puesto en ella, un sinnúmero de plantas, de piedras preciosas, de animales de todo tipo, de toda clase y tamaño, que cuando los miramos quedamos atónitos de la sabiduría con que fueron hechos. Pero con todo lo que había sido creado aquí, no había entre todo lo creado algo con lo que el hombre pudiese relacionarse íntimamente. No había algo con el que el hombre pudiera estar unido íntimamente, porque aunque todo era hermoso y hecho con mucha sabiduría, mis amados, no había nada que tuviese la semejanza del hombre. De manera que Dios hace algo bien especial ahí en el versículo número 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne y la puso ¿en dónde? En su lugar. Mira lo hermoso, Dios hace algo, hace caer en un profundo sueño a Adán, y del mismo Adán tomó una parte a la que Dios le dio vida, e hizo a Adán un ser con el que Adán se pudiese relacionar. Le hizo a Adán un ser para que Adán pudiese relacionarse de una manera diferente con ese ser a todo lo demás creado. Esa fue la ayuda idónea. Y esto es hermoso, amado, porque las cosas necesitamos mirarlas es en el lenguaje de Dios, en el lenguaje del Espíritu, porque allí Dios nos estaba abriendo su corazón. Esto es precioso, mira, porque aquí ayuda idónea va más allá de alguien que le haga compañía. Aquí ayuda idónea va más allá de alguien que le brinde apoyo. Aquí ayuda idónea es alguien que lo expresara a él y que al expresarlo a él, él se deleitara en ella. Mire lo hermoso. Cuando Adán vio a Eva, vio a alguien que lo expresaba a él. Por eso él la mira y dice, ahora ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, él siente que ella es algo diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque no vio el sol, la luna, las estrellas con toda su majestad y sintió su corazón así. Porque no vio los animales y los árboles, las plantas hermosas y no dijo algo así. Pero cuando vio a Eva, vio algo diferente, ayuda idónea.
No alguien que le hiciera simplemente compañía, no alguien que le brindara simplemente ayuda, no, alguien que lo expresara a él, alguien que lo manifestara a él. Y ese que lo podía expresar y manifestar a él, también iba a ser un deleite para él, un deleite para él. Por eso él la mira y la ve hermosa y la ve suya y la ve de su corazón, porque Dios ahí nos estaba abriendo su corazón respecto a lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Adán ve a Eva y se estremece al percibir que de todo lo creado, por fin ahora hay algo exclusivamente para Él. De todo lo creado, hay algo ahora exclusivamente para Él. Hay alguien en medio de todo lo creado que es diferente a todo lo creado. Con todo lo demás podía tener una relación, pero con ella iba a tener una unión íntima. La unión sería tan fuerte que se verían como uno solo. Miren lo tremendo, miren lo hermoso. Está sucediendo esto, pero Dios ahí nos está abriendo su corazón. Todo esto es hermoso, porque Dios nos está mostrando es el diseño glorioso para el que nosotros fuimos creados. Y yo creo que esta frase de no sea yo ayuda idónea para Él, más que aplicar para el hombre, es una frase que aplicaba para Dios en cada uno de los días de la creación. Si nos devolvemos, se lo voy narrando, pero usted lo puede leer. Los que han estado en el seminario de fundamentos han estado viendo estos capítulos y los han visto en más detalle, pero así a grandes rasgos vamos a recordar algunas cosas. Dios empieza su creación. En el primer día dice que Dios dijo sea la luz y separó la luz de las tinieblas. Y cuando termina de hacer todo esto, llamó a la tarde y a la mañana un día. Fue el primer día de la creación. Pero mire lo hermoso, Dios ya empezó a obrar. Manifestó la luz, la separó de las tinieblas. Pero cuando Dios termina el primer día, podemos decir que no se halló ayuda idónea para Dios. Porque aunque lo que Dios estaba haciendo era hermoso, en lo que Dios estaba haciendo todavía no había algo con lo que Dios se pudiera relacionar íntimamente. Aparece el día número 2. Dios separó las aguas de las aguas, hizo la expansión, ya todo se está viendo de otra manera, y fue la tarde y la mañana del segundo día, pero podemos decir que al finalizar el segundo día, podíamos decir que no se halló ayuda idónea para él. Porque aunque lo que Dios ha hecho va hermoso, no hay algo ahí con lo que Dios se pueda relacionar íntimamente. Aparece el día número 3. Dios descubre la tierra seca, estableció los mares, hizo crecer toda clase de plantas y árboles, pero al terminar el tercer día, no se halló ayuda idónea para Dios. No se halló ayuda idónea para Dios. Cuando viene el cuarto día, miren lo tremendo, Dios hizo el sol, la luna, dice ahí la palabra, las estrellas, la inmensidad del universo. Pero después de todo esto, no se halló ayuda idónea para el Señor. Aparece el día número 5. Dios continúa obrando en la creación. Y en el día número 5 dice que hizo toda clase de animales del cielo y de las aguas. Las aves y todos los animales que habitan en el mar, en los ríos, en las aguas. Y cantidad de animales de todas formas, pero cuando Dios miró, calificó todo como bueno, pero no se halló ayuda idónea para él. Viene el día número 6. El día número 6 en la mañana, Dios crea, le da la orden a la tierra que produzca toda clase de animales, de bestias sobre la faz de la tierra. Y hubo toda clase de animales creados por Dios. Y cuando Dios termina de crear todos los animales, ubíquese ahí conmigo en Génesis, en el capítulo número 1, que es que quiero que leamos ahí en el verso 24 y 25. 1, 24 y 25. Mira lo hermoso. Luego dijo Dios, aquí estamos en el día 6, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y mire lo hermoso. Cada vez que Dios terminó un día, decía, y vio Dios que era bueno. Pero aquí no se ha terminado el día 6.
terminó fue la creación de todo lo natural. Y en todo eso natural, cuando Dios termina de hacer los animales, dice, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Pero hasta el día sexto, hasta la creación de los animales, hasta ahí no se ha hallado ayuda idónea para Dios. No olvide que cuando hablamos de ayuda idónea, no es compañía, no es alguien que le ayude. Estamos hablando de alguien que lo exprese a él. Que cuando Adán vio a Eva, vio a alguien que lo podía expresar a él. De manera que ahora el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios va a hacer algo diferente de todo lo creado. En lo que va a hacer ahora, Dios va a poner un sello distintivo, un sello a esta creación que Dios va a hacer a continuación. Tiene un sello distintivo de todo lo demás creado. Y es que sobre esa nueva creación Dios va a poner su imagen y su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mire lo hermoso. Ahora, cuando miramos todo esto, nos vamos dando cuenta que la razón de todo lo que Dios ha creado, la razón de todo lo que Dios ha creado, llegó ahora sí a su cúspide. Dios ha hecho cosas muy buenas, pero nada de lo creado tendría sentido si dentro de lo creado Dios no fuera a disponer con quién relacionarse íntimamente, con quién tener una relación espíritu a espíritu y corazón a corazón. Pero no porque Dios tuviera necesidades, porque Dios no necesita absolutamente nada, sino porque a Dios le plació hacerlo, mis amados. A Dios le plació hacerlo. Y cuando pensamos en esto, amado, eso derrite el corazón y lo hace maravilloso. Dios me hizo diferente a todo lo demás. Cuando Dios me estaba haciendo, estaba pensando en mí como alguien exclusivamente para Él, como alguien con el que Él pudiera estar unido, alguien que lo expresara como dijo Adán cuando vio a Eva. Ella es toda una expresión de lo que soy yo. Ella salió de mí, mi costado fue roto para que ella saliera, para que toda ella me exprese a mí, pero para que también ella sea un deleite para mí. Dios dispuso formar al hombre como un deleite para su corazón, no porque Dios tuviera necesidades, sino que a Dios le plació tener un deleite, hacer al hombre, al hacerte a ti y al hacer a mí. Miren, ¿no es esto hermoso? ¿No desborda esto el corazón al considerar cómo Dios nos pensó y nos diseñó? Fue con un destino glorioso, diferente a todo lo demás, diferente a todo lo demás creado. Dios puso algo bien, bien hermoso. Y por eso vemos que en Génesis 1 Dios está abriendo su corazón respecto a ese diseño glorioso. Cuando Dios termina de hacer al hombre, vuelve y habla sobre el día sexto, pero hace un cambio. Dice que cuando ve este cambio, Dios se maravilla diciendo, de una manera especial, Dios se maravilla diciendo que vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Hubo algo que estremeció el corazón en el día sexto, y es que ahora Dios ha hecho un ser con el que Él se puede relacionar íntimamente. La ayuda idónea para Dios, si así lo pudiésemos decir. Alguien que exprese a Dios, alguien que manifieste a Dios, alguien que tenga la vida de Dios, alguien que tenga el carácter de Dios, alguien que tenga la naturaleza de Dios, alguien que vuela a Dios y que Dios lo mire y sea un deleite para el corazón de Dios. ¿Se da cuenta cómo ese Génesis 1 expresa un diseño glorioso de la vida de Dios para todos y cada uno de nosotros? Pero ¿sabe qué hemos hecho muchas veces la iglesia? Nos hemos acostumbrado a comer bocados enteros de muchas de las cosas de Dios. Y cuando hablamos de bocados enteros es que nos hemos acostumbrado a pasar cosas sin digerirlas, sin degustarlas, sin entender el significado, sin saborearlas, sin palpar qué era lo que Dios estaba expresando a través de ellas en relación para cada uno de nosotros, en relación con esa vida corazón a corazón, en relación con esa vida espíritu a espíritu. Entonces las tomamos a la ligera. Son muy pocos los que están degustando del reposo de Dios. Son muy pocos los que están degustando de entender este destino glorioso para el que han sido hechos, formados, establecidos por Dios. Y miremos un ejemplo en la nación de Israel. Israel fue escogida por Dios de una manera especial, como le dijo a él, al mismo pueblo de Israel, que los escogió no por ser ellos
el más grande de los pueblos, sino aún por ser el más insignificante de ellos, por ser el más pequeño, pero los escogió por una decisión eterna de amor. Pero mira lo tremendo que pasó con Israel. Israel, que fue llevado al desierto con un propósito. En el desierto vio muchas cosas y se dedicó a mirarlas de manera superficial. Y el mirarlas de manera superficial hizo que Israel no se interesara en ahondar en aquello que Dios quería de sus vidas. Y muchas veces nosotros abordamos las cosas de Dios de manera superficial. Por eso no tomamos el trabajo de ahondar, no tomamos el trabajo de escudriñar, no tomamos el trabajo de indagar sobre aquello dispuesto por Dios para nuestras vidas. Éxodo, en el capítulo número 19, en el versículo número 4, dice la Escritura, Dios les habla con claridad de su propósito para ellos. Dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Para qué lo sacó Dios de Egipto? ¿Para qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? Sino para llevarlo hacia Él, para llevarlo hacia su corazón. Los he puesto sobre alas de águilas y os he traído a mí. Miren lo hermoso. Poder empezar a escuchar eso, pero poder ir indagando, ir buscando a Dios. Señor, planta este deseo. No olvide, cuando David miró los cielos y la tierra, obra de las manos de Dios, él se preguntó, Señor, ¿cuál es tu diseño, Señor? ¿Cómo me hiciste, Dios? ¿Por qué me hiciste diferente? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Y si Israel se hubiera preguntado, Señor, tú me sacaste de Egipto para llevarme hacia ti, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que deseas con mi corazón? ¿Para qué me sacaste de allá? ¿Para qué me atrajiste aquí? Apenas han pasado 3 meses. Esa narración de Éxodo 19 dice que en el mes tercero de haber salido de la tierra de Egipto. Han pasado apenas 3 meses de haber salido de Egipto cuando Dios les habla estas palabras. Y aproximadamente 1 año desde que empezó Dios a manifestarse y a hacer todas las cosas que hizo allí en Egipto con mano poderosa para sacarlos. Y Dios hace mucho rato que viene haciéndole sentir que Él está haciendo una diferencia con ellos, una diferencia con sus vidas. Si me acompaña allá a Éxodo, miremos algo bien especial. Dios ha hecho sentir una diferencia entre los israelitas y los egipcios. Pero esa diferencia tendría que haber llevado a Israel a preguntarse, ¿por qué Dios hace esta diferencia conmigo? ¿Por qué Dios me está manifestando toda esta bondad? ¿Por qué Dios me está manifestando todo este favor? Porque estamos hablando de la justificación, mis amados. Hemos sido justificados por fe, por la obra de Cristo. Se me ha atribuido un bien por el que yo no he hecho absolutamente nada. Un favor incomparable. Pero la pregunta es, nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me has hecho tanto favor? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué deseas de mi vida? Porque muchas veces ahí es donde se corrompe la salvación en el corazón del hombre. Cuando todo se vuelve solo letra. Sí, es que la salvación, cuando se limita solamente a que yo soy un pecador y que Cristo murió por mí, entonces como Cristo pagó por mí, ya no tengo que pagar nada y se vuelve todo simple. Y se vuelve en una simpleza y es en pura letra que solamente trae muerte. Porque hay un pueblo que conoce la definición, que conoce el significado, pero que no ha recibido la vida de aquello que dice conocer, porque si recibiera esa vida, su corazón se estaría desbordando por conocer el diseño glorioso para el que fue creado, ese diseño precioso con el que fue creado por Dios. Poder ver que en toda la creación Dios hizo una diferencia allí en Génesis. Dios hizo sentir la diferencia entre todo lo creado y la creación del hombre. Para decirle al hombre, yo te creé para que tú y yo veamos una relación diferente a todo lo demás, diferente a todo lo demás creado. Por eso, ahí en Éxodo capítulo número 8, verso 22, mire, Dios empezó a hacer una diferencia, pero nos ha llevado la diferencia que Dios ha estado haciendo a preguntarnos qué quiere Dios conmigo, qué es lo que Dios está buscando, hacia dónde me está dirigiendo Dios. En Éxodo 8, 22, se había anunciado la plaga de moscas que iban a invadir a Egipto. Amados, una invasión de moscas, y dice la Escritura que de toda clase y molestas. Si muchas veces una sola mosca en un cuarto es molesta, muchas veces así no haga ruido. El solo movimiento a toda hora dentro de un cuarto genera molestia. Ahora,
¿Has pensado cuánta molestia generarían toda clase de moscas? Por millares, por millones. Pero mire lo que dice el 8:22. Y aquel día yo apartaré a la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová, tu Dios en medio de la tierra. Mire lo hermoso. Dios empezó a hacer una diferencia. Pero dice el Señor que tenía dos propósitos. Uno, que Faraón supiera. El que tiene el control de todas las cosas es ¿quién? Dios. Pero también para que su pueblo se preguntara, ¿para qué Dios me está otorgando este favor? ¿Para qué Dios está manifestando esta bondad sobre mi vida? ¿Por qué Dios está haciendo esa diferencia? Se dice que aproximadamente el territorio de Gosén era de unos 1.400 kilómetros cuadrados. Manizales, todo el municipio de Manizales, no el área urbana, sino el área urbana y rural de Manizales, tiene aproximadamente 571 kilómetros cuadrados. La tierra de Gosén tenía 1.400 kilómetros cuadrados. No olvide, en esa tierra habitaban más de 2 millones de israelitas. Y mire lo tremendo, en esa tierra Dios ponía un límite, que donde empezaba la tierra de Gosén, hasta ahí llegaban las moscas. Nos podíamos preguntar, venga, ¿qué he hecho yo que no han hecho los egipcios para que Dios ponga este límite? O sea, si Dios decidió poner este límite, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios desea con mi corazón? Pase adelante a Éxodo capítulo número 9, versículo número 4. Éxodo 9:4 dice, cuando el Señor trae la plaga sobre todo el ganado y muere todo el ganado, pero mire lo hermoso, ya no es una diferenciación solamente de territorio, una diferenciación allá afuera en el campo, en lo que está sucediendo. Y dice en el nuevo 4 que después de que Dios trajo la plaga o va a traer la plaga sobre todo el ganado de Israel, pero Dios dice nuevamente, voy a hacer una diferenciación. Y Jehová hará separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta lo tremendo? Dios haciendo una diferencia, o sea, estar usted ese día en su casa y saber que allá en el mismo campo estaban los animales de los egipcios y estaban los animales de los israelitas, y que los animales de los egipcios murieron y los de los israelitas no, pero yo no he hecho nada para que Dios traiga este favor. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Que me está otorgando un favor que no merezco, que me está haciendo un favor, pero muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere conmigo, sino que distorsionamos las palabras de Dios. Y entonces ya decimos, sí, claro, lo que Dios quiere es que todo lo que yo tenga sea intocable, que mi dinero sea intocable porque soy hijo de Dios, que mis circunstancias sean intocables porque soy hijo de Dios. Entonces salgo y me comporto de una manera altiva, haciendo decretos, haciendo proclamas, haciendo declaraciones y diciendo entonces nada va a tocar mi casa porque yo soy un hijo de Dios. Te pregunto, si entiendes lo que es ser hijo de Dios, entenderías que Dios te escogió para que tú y Él vivan la relación íntima más profunda que tengas dentro de tu vida. Entender que somos hijos de Dios nos desliga de todas esas exigencias, proclamas, decretos y de esas cosas. Entender que somos hijos de Dios nos pones en la búsqueda del corazón de Dios, nos pones en la búsqueda de su rostro, porque en todo lo que vemos estamos buscando al Señor. Haznos cada día más y más conscientes de ti, más y más conscientes de tu presencia y más conscientes de tu amor. Éxodo capítulo 14, verso 19. Una vez más, una diferenciación que el Señor hace allí. Ya han salido de Egipto, han ido por el camino por donde Dios los va dirigiendo. Dios los ubicó en un determinado lugar entre el desierto y el mar. Y Dios fue el que los hizo acampar en determinado lugar. Pero mire que nuevamente Dios hace una diferenciación aquí. Cuando los egipcios como que reaccionan y dicen, ¿cómo vamos a dejar que los israelitas, esclavos y servidores nuestros, se nos vayan? Se arman con todos sus carros y van en persecución de los israelitas. Pero dice ahí en el capítulo 14, número 19, ¿dónde estaba Dios en el campamento inicialmente? En el verso 19, dice, y el ángel de Dios, Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, dejó de estar delante dirigiéndolos y se puso a sus
espaldas. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. ¿Qué hizo Dios? Dios se interpuso entre su pueblo y los enemigos de su pueblo. Se puso como el escudo, como la defensa, como el escondedero, como el refugio donde nosotros debemos estar. Y mire lo que dice, pero Dios nuevamente hace una diferencia. Ahí está la misma nube, pero la misma nube es dos cosas diferentes. Para el pueblo de los egipcios, mire lo que dice, y era nube y tiniebla para aquellos, oscuridad. Y alumbraba, o sea, para Israel, para Egipto era oscuridad, pero para los hijos de Dios era luz. Y le pregunto, ¿no debería llevarnos eso a preguntarnos? ¿Por qué Dios me está haciendo tanto favor? ¿Por qué Dios me está haciendo tanto bien? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Mira, a veces nosotros vemos el favor de Dios y en lugar de preguntarnos qué es lo que Dios quiere conmigo, yo lo que muchas veces empiezo a pensar por mi corazón desligado del pensamiento de Dios es, si Dios te dio una bendición económica, entonces lo primero que pienso es, lo que Dios quiere es que yo sea rico. Y me voy en esa dirección y que termino apartado de Dios. Pero no me pregunto, Señor, ¿qué quieres conmigo? Que me haces esté bien, Señor, en la economía. Señor, no merezco nada, Señor. Yo pudiera, Señor, despilfarrar lo que me dieras, pero tú te place hacerme bien. ¿Qué es lo que quieres con este bien? ¿Te das cuenta lo diferente hacia dónde se debe dirigir el corazón de la iglesia? Pero el corazón de Israel, ¿cómo estaba? El corazón de Israel se comportó de una manera displicente, de una manera despreciable hacia el Señor, porque no se preguntaban, solamente empezaron a ver a Dios como lo vio Israel cuando Jesús viene en su primera venida. Vieron, qué bueno tener quien nos haga milagros, qué bueno tener quien nos dé comida, qué bueno tener quien nos vista. Así fue que lo vieron. Y así era que Israel empezó a ver a Dios en el desierto. Por eso le decían, ¿será que Dios sí podrá ponernos mesa, comida en el desierto? ¿Será que sí podrá servirnos? O sea, se limitaron a eso de manera superficial, pero no se dieron cuenta, Señor, ¿para qué me has hecho tanto bien? 30 años en el desierto y no me ha faltado nada, no he enfermado, no me ha costado sin comer. Señor, 30 años en los que no he podido trabajar, pero tu cuidado ha estado sobre mi vida. Y en lugar de preguntarme, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué quieres conmigo? Que me manifiestas tu fidelidad, que me expresas tu fidelidad, Señor. ¿Qué es lo que deseas conmigo? No se preguntaron eso. Ahora te pregunto, ¿qué estamos viviendo nosotros en este tiempo? Hebreos, en el capítulo número 3, versículo número 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no olvide la voz de Dios, Dios mismo hablando al corazón, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire lo tremendo. No era gente que no estuviera ocupada con cosas, no, sino que había gente que estando ocupada con muchas cosas no estaba entendiendo el propósito glorioso de Dios. El Señor les dijo, los he sacado de Egipto y los he traído hacia mí. Se quedaron en salir de Egipto, pero se quedaron sin entender que habían sido traídos hacia quién, hacia el Señor, hacia el destino glorioso diseñado por Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que vivamos junto a su corazón, que vivamos junto a Él. Pero este deseo de Dios de querernos tener junto a Él se volvió un pensamiento simple, se volvió un pensamiento superficial para Israel. No profundizaron en ello, sino que se quedaron en lo superficial. Y como se quedaron sin profundizar en ello, entonces con facilidad Israel corría tras cualquier ídolo que apareciera en su camino, porque no entendía el propósito glorioso para el que había sido creado. El cambio en la vida de nosotros, mis amados, no es un simple cambio de circunstancias, no es un simple cambio de hábitos, de comportamientos, de cosas. Damos gloria a Dios porque juntamente con la vida que Él trae, pues trae muchas cosas que van evidenciando cambios de lo que Él hace. Amado,
Pero muchas veces la iglesia vivimos con mucho desprecio hacia el Señor en nuestro corazón, porque hemos querido abrazar en nuestro caminar muchas cosas en el cristianismo. Hemos querido abrazar muchas cosas, pero hemos puesto mucha resistencia para abrazar aquello para lo que fuimos diseñados por Dios. Porque aunque Dios ha creado todo para Él, muchas veces el ser humano que tiene un destino glorioso ha resistido el destino glorioso que Dios ha dispuesto para Él. Por eso necesitamos profundizar en esa sabiduría de Dios, como dice allí el libro de Romanos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, cuán profundos los pensamientos de Dios. Pero yo necesito ahondar en ellos. Necesito buscar al Señor para que Él plantee eso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y ahí más adelantico dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo hermoso. Dios hizo una distinción en la creación del hombre, para que el hombre tuviese una relación sin igual con su creador. ¿Te das cuenta? ¿Para qué Dios hizo una distinción con Israel, sacándolo de Egipto y guardándolo en todo el desierto? Para que Israel tuviera una relación sin igual con su creador. ¿Para qué Dios está obrando en la iglesia? Para que la iglesia tenga una relación sin igual con su creador, con su hacedor, con su Señor, con su Salvador, con su dueño, con su amado. La creación y la vida del huerto del Edén, lo que se manifestó allí, no fue dejada o plasmada de parte de Dios en la palabra simplemente para que nosotros conozcamos lo que allí pasó. No, amado. Lo que Dios dejó narrado ahí en Génesis 1, lo dejó narrado para recordarnos el diseño glorioso con el que Él creó al hombre, con el que Él creó al ser humano. Dios, en el huerto del Edén, hizo al hombre para Él. Por eso en todo lo creado no se halló ayuda idónea para Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, encontró en el hombre, en su obra en el hombre, quien lo expresara, quien lo manifestara, quien tuviera su semejanza y en quien tener su deleite. Nada de lo creado por eso puede llenar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre fue creado para ser lleno única y exclusivamente por Dios. ¿Qué hizo Dios allí en el Génesis? Hizo entrar en profundo sueño a Adán. Y después Dios mismo rompió el costado de Adán. Y de Adán sacó y formó a Eva, una que tuviera la semejanza de Adán para que se pudiera relacionar íntimamente con Adán. La palabra dormir en la Biblia muchas veces se refiere no solamente a tener sueño, sino que también la palabra dormir se refiere a los que murieron con Cristo en su corazón y que van a participar de la resurrección. O sea, que aunque murieron, la muerte no tuvo poder sobre ellos. No tuvo poder sobre sus vidas. Y mira lo hermoso. Porque Dios mismo, y escuche esto, te vas a dar cuenta cómo cada porción de la Escritura tiene una íntima relación con la obra gloriosa de Cristo. Dios el Padre hizo entrar en profundo sueño a Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios el Padre, como en el Edén, rompió el costado. En el Edén rompió el costado de Adán para sacar de Adán a alguien que se relacionara íntimamente con Adán porque era su semejanza. Pero el Padre en el monte Calvario lo que hizo fue romper el costado de su Hijo para que del costado de su Hijo saliera una iglesia a su imagen y conforme a su semejanza. No podemos quedarnos solamente en que la semejanza del hombre con Dios sea mente, sea emociones y sea voluntad. Porque el hombre, muerto en sus delitos y en sus pecados, conserva emociones, conserva mente y conserva voluntad. Pero no conserva la imagen de Dios. De manera que la imagen de Dios en el hombre va más allá, la semejanza de Dios en el hombre va más allá
de mente, de voluntad, de emociones. El hombre cuando pecó perdió la vida del espíritu, perdió la vida de Dios. El hombre fue hecho semejante a Dios en el huerto del Edén porque Dios puso de su vida en él, de su espíritu. Y cuando el hombre perdió la vida del espíritu, perdió su semejanza de Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para que la semejanza de Dios vuelva a nosotros. Por eso Él expresó que era necesario que Él se fuera para que viniera sobre nosotros su espíritu. Para que viniera sobre nosotros ese precioso y glorioso depósito. Dios, no olvide, hizo entrar en profundo sueño a Jesús. Lo hizo participar de la muerte, pero no olvide que el que durmió con la vida de Dios, la muerte no tiene poder sobre él, sino la resurrección. Y Jesús entró en profundo sueño, pero resucitó. Se levantó dentro de los muertos, después de haber sido roto por el Señor. Mira lo hermoso. Hemos sido justificados por Dios. Hemos sido justificados para que encontremos el destino eterno con el cual fuimos creados por Dios. Necesitamos encontrarnos con la realidad de para qué hemos sido creados por Dios, mis amados. De para qué hemos sido creados por Dios. Necesitamos encontrarnos con eso, con esa realidad. Eso que parece escrito en Génesis, en tan pocos versículos, es lo que Dios desea hacer abundar ahora en nuestros corazones. Lo que parece resumido en unas cuantas porciones es lo que Dios desea abundar en nuestros corazones. Que Dios hizo un ser para relacionarse íntimamente con Él, un ser que lo exprese a Él, un ser al que Él pueda mirar y sea delicia, deleite en su corazón, porque en Él está la vida de Dios, porque en Él está el depósito de Dios, porque ese ser ha entendido que salió de Dios y es para Dios. La iglesia nació de Dios, salió de Dios, del costado de Jesús en la cruz del Calvario, para que esta iglesia sea para Dios, para que esta iglesia sea para nuestro Salvador. Jesús, el segundo Adán, fue crucificado para que el primer Adán, yo, recibiera libertad para acceder a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de lo hermoso de todo esto? Hoy estamos a punto de celebrar la cena del Señor en este día y necesitamos ahondar en este diseño de Dios, porque muchas veces no es solamente porque haya hecho malas actuaciones que no debiera tomar la cena, sino que muchas veces, sin haber actuado mal, tomo la cena sin entender cuál es el propósito profundo de lo que el Señor hizo. Porque participar de la mesa del Señor no es simplemente que comas pan y que bebas de una copa. No he hecho nada malo, estoy a cuentas con todo el mundo, entonces como pan y bebo de la copa. No, mis amados, la muerte de Cristo no es para que simplemente comas pan y bebas de una copa. La muerte de Cristo es para que ahora Él sea tu alimento, para que comas de Él, para que bebas de Él, para que Él sea el que llena tu corazón, el que llena todo tu ser, para que Él sea el todo de tu vida, para que tengas acceso a la vida de Dios, para que Él sea tu todo, tu instructor, tu maestro, tu Señor, tu amo, tu dueño, tu Salvador, para que Él sea tu todo. Cuando estábamos enemistados con Dios, teníamos enemistad con todo, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, para que volver en amistad con Dios nos conduzca a ese diseño glorioso de Dios para nuestras vidas. Cuando puedo comer el pan y cuando puedo beber de la copa, amado, esto me recuerda que puedo tener la vida de Dios en mí, que ese es mi diseño, que para esto fui creado y que Dios ha hecho lo posible o ha hecho posible que yo regrese a aquello que por mis medios era imposible. ¿Dónde lo hizo posible? En la cruz del Calvario. De manera que cuando yo tomo la copa, de manera que cuando yo como el pan, lo que estoy es diciendo: Señor, Padre, por tu obra puedo regresar al diseño. ¿Y cuál es ese diseño? Que yo fui creado para ti, Señor.
que yo fui creado para ser un íntimo de tu corazón, que yo fui creado para vivir un idilio contigo, que yo fui creado para vivir en amor, Señor, en unión, porque lo que el hombre perdió en el huerto del Edén fue su diseño. No olvide, va más allá de la voluntad, de la emoción, de las emociones, de la mente. Lo que el hombre perdió allí en el huerto del Edén fue la vida preciosa de Dios. Pero Cristo sufrió dolores de parto en la cruz del Calvario para dar a luz ahora un pueblo para Dios, un pueblo hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, un pueblo que tenga la vida del Espíritu, que es la que lo conecta con Dios, que es la que lo relaciona con Dios. ¿A dónde necesitamos regresar? A ser conscientes de Dios. El hombre en el huerto del Edén perdió la vista, pero no la vista para ver cosas naturales, perdió la vista para ver a Dios. Aunque Dios jamás ha perdido de vista al hombre, el hombre sí perdió de vista a Dios. Pero ahora Dios, por medio de su Hijo, nos está reconciliando con Él para devolvernos la vista, para que lo podamos ver a Él, para que podamos ver el diseño glorioso en que fuimos creados. Fui creado para Él, salí de su costado, para que cuando celebremos la cena del Señor, celebremos que hemos sido llevados de regreso a ese destino glorioso para el que fuimos diseñados. Tú y yo fuimos diseñados para Él. Prepara tu pan, prepara tu copa en esta mañana, para que podamos participar de la mesa del Señor. Pero no olvides, este participar de la mesa del Señor es poder reconocer que por la obra de Cristo yo he sido traído de regreso para conocer ahora cuál es ese diseño glorioso de Dios para mi vida. Que no es simplemente perdón de pecados para que me vea limpio. He sido justificado para estar delante de Él. He sido justificado para comer de Él, para beber de Él, como dice la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. El que bebe de Él, el que cree en lo que Dios hizo, recibe ese regalo precioso, es para comer del Señor, para beber de Dios, para saciarse, para llenarse de su presencia y de su vida. Por eso aprovecha unos cortos segundos por un momento, cierra tus ojos y medita cómo estás entendiendo el propósito de Dios, cómo estás entendiendo ese destino glorioso para el que fuiste diseñado. No olvides que no se había hallado ayuda idónea para Dios en todo lo creado. Pero cuando hizo al hombre, el Señor vio en el hombre un ser que lo expresaba totalmente a Él, porque salió de Él. En la cruz del Calvario, Dios hirió el costado de Cristo para sacar de Cristo ahora un pueblo que sea a su imagen y a su semejanza. Un pueblo que lo exprese a Él. Un pueblo que vuela a Él. Un pueblo que lo anhele a Él. Un pueblo que lo desea a Él. Un pueblo que lo ame a Él. Un pueblo que lo busque a Él. Un pueblo que se derrita de amor por Él. Un pueblo que pueda decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Deseo conocer y entender ese diseño glorioso para el que me creaste, ese diseño precioso para el que me formaste, para que me hiciste, como está escrito en tu palabra, oh Dios de los cielos, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que esa muerte nos lleva de regreso al diseño glorioso de ser un pueblo para ti, un pueblo, Dios, que cada día levanta un clamor y un deseo por el amado de su alma, por el deseado de su corazón. Aleluya, Señor. De manera, mis amados, que participar de la mesa es, Señor, derretirse nuestro corazón celebrando, Señor. Tú me estás llevando de regreso al diseño para que me hiciste. Poder comer, Señor, de ti.
poder ser lleno de ti. Que lo que me falta no es inteligencia, que lo que me falta es vida del Espíritu. Que lo que me falta no son bienes materiales, que lo que me falta es vida del Espíritu. Que lo que me falta no es una mejor familia, lo que me falta es vida del Espíritu. Que lo que me falta no son menos problemas, lo que me falta es vida del Espíritu, Señor. Y que por medio de Cristo, Señor, hoy podemos celebrar que tenemos acceso a esa vida, que podemos tener acceso para ser llevados de regreso al diseño glorioso, de que fui creado para ser un íntimo de tu corazón, para ser una persona unida espíritu a espíritu, corazón a corazón contigo, Señor. ¿Y qué puede impedir eso? Como está escrito, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos alejará de Él? Si para eso fui creado, para eso fui diseñado, para que los días que me resten sobre esta tierra los viva para ti y para que toda mi eternidad sea estar junto a ti, el diseño glorioso para el que fui creado. Padre, queremos bendecirte en esta tarde. Queremos bendecir tu nombre y darte gracias por toda la obra que estás haciendo en nosotros, por toda la obra que estás haciendo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Darte gracias, Dios, por tu fidelidad incomparable y maravillosa. Darte gracias, Señor, porque solamente tú nos puedes dar luz de este diseño, Señor, de que nos creaste para ti. Ayúdanos a entender la salvación, no en los términos de la teología, oh Dios, de los cielos, que simplemente se limita a una letra de que he sido perdonado y sigo viviendo de la misma manera, Señor. Sino ayúdanos a entender, oh Dios, esa es la luz del Espíritu, donde he sido justificado, Dios, para que mi vida beba a cántaros de ti, donde he sido justificado, Dios, para comer y beber del Cordero de vida, para comer y beber, Señor, de ti, la vida misma tuya, oh Dios de los cielos, para que tú, Señor, que dispusiste saciarme con tu presencia, sea el que me llenes, oh Dios, y podamos comer y beber de ti, Señor, del verdadero alimento y de la verdadera bebida. Queremos bendecir este pan y esta copa con la que celebramos, Dios, que estamos siendo llevados de regreso, Señor precioso, por tu Espíritu, a ese diseño glorioso de que fui creado para ser un íntimo tuyo, que fui creado para vivir, Señor, en tu presencia, para vivir en una relación, en un idilio, en un éxtasis, en una comunión, en un solaz contigo, mi Señor. Padre, gracias por bendecirnos y amarnos, y gracias por tu fidelidad. En el santísimo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, mis amados. Podemos participar de la mesa del Señor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué recibimos justificación? ¿Para qué somos hechos limpios? ¿Para qué somos perdonados? ¿Cuál es la dicha del perdón? Ser llevados de regreso a ese diseño glorioso, de que yo soy para Él y es para mí. Que cada día podamos seguir ahondando en esto, hasta que nuestro corazón estalle diciendo, yo soy de mi amado, y mi amado es mío, y vivamos ese idilio con el Creador. Amados, un abrazo especial para todos. No olviden, al final de la transmisión van a estar saliendo las diversas actividades que de pronto podemos tener de conexión, de oración, de estudio de la palabra, de reuniones, de manera que, mis amados, que Dios los bendiga, los guarde, los llene con su presencia y con su espíritu. Un abrazo especial para todos, les amamos y les bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.